his wife Hannah were married outdoors in a park-like setting overlooking the Ohio River. Unos 13 años atrás, Ana y mi hijo se casaron mientras se casaron en una boda que era en las afueras, en el campo, y ellos podían ver desde arriba las orillas del río Ohio. It was not a big, elaborate wedding, but it was nice and very peaceful. No fue una boda tan elaborada y tan grande, pero fue linda y fue muy pacífica. My son rented cabins for the guests and prepared a barbecue for the wedding meal. Mi hijo alquiló unas cabañas y preparó un asado para los invitados. Gwen and I shared a cabin with my youngest brother, who was also a smoker. Mi esposa y yo compartimos una cabaña con mi hermano menor que es fumador. During the night before the wedding, my brother woke up coughing. Durante la noche de la boda, mi hermano se levantó tosiendo. He tried to cough softly, but because of the quiet, peaceful surroundings, it echoed off the cliffs surrounding the river. Él trató de toser lo más suavemente posible, pero por el eco de los acantilados y todo el silencio que había, no se pudo evitar que se escuchara ese toser. When my brother was coughing, he could see the lights being turned on in the other cabins because they were wondering what was happening. Mientras él tosía, él podía ver que las luces de las otras cabañas se prendían, preguntándose qué está pasando. His cough was noise pollution to this quiet country place. Esa tos que él tenía estaba en un sentido contaminando el silencio que había en ese espacio tan especial en ese día. Are we guilty of noise pollution when we worship God? ¿Podemos nosotros a veces contaminar nuestra adoración cuando estamos alabando a Dios? We could easily be guilty of noise pollution when we worship with our songs, our prayers, our sacrifices, and even our daily living. Quizás podemos nosotros, sin darnos cuenta, estar contaminando oraciones o alabanzas o cantos o nuestra vida diaria con esta contaminación que puede llegar a interrumpir eso tan importante. When we sing in our worship, are we just making noise rather than following what God wants us to do when we sing? Cuando estamos cantando en la adoración, ¿estamos tan solamente haciendo ruido o realmente estamos cantándole al Señor? In Ephesians, the 5th chapter, the 19th and the 20th verse, it tells us how God wants us to sing and the purpose of our singing. En Efesios 5:19 nos dice cómo Dios quiere que cantemos y el propósito del canto. Vamos a leer Efesios 5:19 y 20 y dice así: Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Notice in the passage how God wants us to sing. Noten en el pasaje cómo es que Dios quiere que cantemos. He wants us to sing, not play a musical instrument, and he wants us to make music in our hearts. Él quiere que cantemos, no habla de un instrumento musical, y dice que hagamos música con el corazón. The music we sing to God must come from the heart. La música que le cantamos al Señor debe venir del corazón. Sometimes we concentrate on the notes without feeling the words and the message they convey to God. A veces cantamos, pero no estamos concentrándonos realmente en lo que está diciendo, solamente en las notas, pero no estamos concentrándonos en lo que realmente significa la canción.
To God, our music is just noise if we don't put our hearts into it. Para Dios, la música que le ofrecemos es solamente un ruido si no está nuestro corazón en ella. Next, we are to speak to one another, which means that one purpose for our singing is to build one another up. Luego dice que hablemos los unos a los otros, o sea que la meta de cantar es también edificarse el uno al otro. This aspect of singing is confirmed in Colossians 3:16, which says, Esto se confirma en Colosenses 3:16. Y Colosenses 3:16 dice, que habiten en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. in this verse, we see that there is another purpose for our singing, which is shown in both this verse and Ephesians 5:20. Acá vemos, tal como vimos en Efesios, que hay otro propósito para nuestro cantar. We are to have gratitude in our hearts to God by always giving thanks to God the Father for everything. Debemos tener agradecimiento en nuestro corazón al Padre por todo lo que Él ha hecho. Notice how it says for everything. Noten que dice que tenemos que estar agradecidos por todo. Sometimes we may have had a hard week with many troubles and not feel gratitude for what God has done for us, so we don't sing praises to Him. A veces quizás hemos tenido una semana muy difícil y entonces no estamos cantándole, ofreciéndole alabanza al Señor como deberíamos. No matter what happens to us, we should always look for how God blesses us and sing praises to Him in worship. A pesar de todo lo que estemos pasando o por lo que estemos pasando, siempre tenemos que pausar y agradecer y alabar al Señor. I can remember when I had a bad accident in my truck one morning when I was driving a load of materials to my son's house. Una mañana tuve un accidente muy grave mientras manejaba un camión llevando algunos materiales a la casa de mi hermano. I was driving on the interstate and lost control of my truck, and it rolled over and crushed in the roof of the truck. Yo estaba manejando en la interestatal y de repente perdí el control del camión y empezó a dar vueltas y golpeaba el camión en la superficie de la ruta y quedó el camión dado vuelta. Yo quedé en la parte del techo. When it finally stopped, I realized I was hanging upside down with broken glass everywhere. Cuando finalmente dejó de dar vueltas el camión, me di cuenta de que yo estaba hacia abajo con un montón de vidrios a mi alrededor. I unhooked my seat belt and fell to the roof, which was now on the ground. Entonces pude sacar el cinturón de seguridad y tratar de encontrar alguna abertura en el techo. Through a very small opening, someone reached in to pull me out of the truck. Alguien vino y a través de una pequeña abertura me pudo sacar de ese camión. My arm was very painful, but it was not broken. Me dolía mucho el brazo, pero no se había roto. My first words were, "What did I just do?" Lo primero que dije fue, ¿qué acabo de hacer? As I lay on the ground, I could not help but be thankful. Mientras yacía en el piso, no pude más que estar agradecido. God blessed me with no broken bones and with only minor injuries. Dios me bendijo con heridas leves y ningún hueso roto. I could have complained because I no longer had a truck. No pude quejarme de que ya no tenía un camión. But if the Lord wanted to take a perfectly good truck away from me,
so be it. Pero si el Señor quería llevarse un hermoso camión de mí, está bien. He gave it to me in the first place. Él me lo dio en primer lugar. I always need to sing his praises. Y siempre, siempre tengo que cantarle alabanzas. So remember, Entonces recuerden, always sing God's praises no matter what happens to you. canten siempre alabanzas a Dios, no importa lo que les pase. When we don't sing with our hearts unto the brethren and unto God, we are polluting our singing. Entonces, cuando no cantamos con el corazón a nuestros hermanos y a Dios, estamos contaminando nuestro canto. Besides polluting our singing, we can also pollute our prayer life. También podemos estar contaminando nuestra vida de oración. Attitude plays an important part in prayer life like it does in our singing. La actitud juega un papel muy importante en nuestra vida de oración, así como en el canto. 1 Timothy 2, verse 8, indicate that God wants men everywhere to lift up holy hands in prayer without anger and disputing. Primera Timoteo 2:8 nos pide que los hombres levanten manos limpias sin iras ni contienda cuando están en oración. If we have anger and disputes going on, where is our focus? Si nosotros estamos enojados o con peleas, ¿dónde realmente está nuestro enfoque? Is it not with the person with whom we are angry or with whom we are disputing? ¿No es con la persona con la que estamos enojados o peleados? Our prayer is our conversation with God, and our focus should be on Him. La oración es una conversación con Dios y el enfoque debe ser en Él. If it's not, we are polluting our prayer life. Si no lo es, estamos contaminando nuestra vida de oración. The content of our prayer is also important. El contenido de la oración es también muy importante. Matthew 6, verse 6 Mateo 6, versículo 6. tells us, and then let you read. Mateo 6, 6. Tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Do we babble vain repetitions as described in verse 7 of Matthew 6? Tenemos vanas repeticiones como nos dice el versículo 7. But when you pray, use not vain repetitions as the heathen do, for they think they will be heard for their much speaking. Al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Is saying the same prayer over and over many times something that God wants to hear? El decir una y otra vez la misma oración todo el tiempo es lo que Dios quiere que escuchemos. Or would we classify that as vain repetition and pollution to God? O clasificaríamos eso como puras repeticiones y contaminación en la oración. An unpolluted prayer is one that you give thoughts to the words, and the words come from your heart. Una oración que no está contaminada es cuando uno realmente piensa lo que está diciendo y lo entrega al Señor. They follow the teaching about prayer in 1 Corinthians 14, verse 15. En 1 de Corintios 14, 15, hablando de la importancia de hacer esto con el corazón, 1 de Corintios 14, 15, nos dice lo siguiente. Do I read it? Yes. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. We must put thoughts and our hearts into our prayers. Debemos poner entendimiento
en nuestros corazones cuando estamos orando. However, Sin embargo, sometimes we are remorseful about sin in our lives, or we are troubled about something and we do not quite know how to word our prayer to God. a veces podemos sentirnos mal espiritualmente o estamos apenados o tristes por algo que hemos hecho, entonces no podemos formar bien las oraciones. Romans 8:26 provides a solution to this problem. Hay una solución para este problema, está en Romanos 8:26. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Someone in my family is an alcoholic who is very much addicted to it. Tengo alguien en mi familia que es un alcohólico y realmente es muy adicto al alcohol. The life of this person is being destroyed. La vida de esta persona está realmente siendo destruida. I have prayed and prayed to God and asked for this person to be able to see the mistakes being made in his life, but this person has not changed. He orado y orado por esta persona para que pueda ver cómo está destruyendo su vida, pero hasta ahora no ha cambiado. I no longer know how to ask God to help him, Ya no sé cómo pedirle a Dios que le ayude, but it continues to weigh heavy on my heart. pero sigue siendo un peso muy grande en mi corazón. The Spirit then intercedes in my prayer to God and puts it into words that I can no longer form. Es entonces que el Espíritu intercede y forma esas palabras que yo no puedo ya encontrar para poder expresárselas al Señor. If we are to have an unpolluted prayer life, we should not let our conversation with God contain selfish requests. Si queremos que la oración no esté contaminada, tenemos que pedir algo que no sean pedidos egoístas. Hebrews 13, verse 5. Hebreos 13, versículo 5. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. God indicates what to pray for in James 5, 13 and 14. Y Dios nos dice por lo que tenemos que orar en el libro de Santiago 5, 13 y 14. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. We need to let our prayer lives be pure and unpolluted. Tenemos que dejar que nuestra vida de oración sea pura y no contaminada. Finally, we are to present ourselves to God as living sacrifices which are free from pollution. Finalmente, debemos presentarnos como sacrificio vivo y libres de contaminación. Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Do not conform any longer to the pattern of the world, but be transformed by the renewing of your mind. Romans 12, 1 and 2. Romanos 12, 1 y 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así
podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. What do we have to have unpolluted living sacrifice to God? ¿Qué tenemos que hacer para que podamos tener una vida sin contaminación? It takes a holy body that does not conform any longer to the pattern of the world and is transformed by the renewing of our mind to what is spiritual. Lleva un cuerpo santo para que pueda ser ofrecido en sacrificio y que pueda ser renovado y transformado para el Señor. Have you looked at our world lately? ¿Se ha fijado en este mundo alrededor últimamente? I mean, really look. Quiero decir si realmente se han fijado. Sometimes we are like a frog that is in a pot of water which is cold at first. A veces podemos ser como ese sapo que está en agua fría al principio, está en un recipiente en agua fría al principio. And gradually heated until it is boiling. Y a medida que el agua se va calentando, llega el momento de que está por hervir. While it is cold and even warm, the frog has the opportunity to jump out. Mientras el agua está fría y quizás tibia, el sapo tiene la oportunidad de saltar de ese recipiente y salir, But he doesn't. pero no lo hace. Sometimes we are like that frog and we don't really pay attention to the world around us. A veces somos como ese sapo y no ponemos atención al mundo que tenemos alrededor. And we just go along with what Hollywood or the movie stars do. Y entonces seguimos haciendo lo que Hollywood o los actores o actrices nos dicen que tenemos que hacer. They are the ones setting the precedent for how we should live. Ellos son los que sientan el precedente para poder nosotros saber cómo vivir. Not God. No es Dios el que lo hace. Women, as well as men, are dressing more provocatively because they want to look like the stars. Las mujeres y también algunos hombres se visten en manera muy provocativa porque quieren ser como esos actores o actrices que ven en la tele. The stars say to show as much skin as possible. They say draw as much attention to yourself as you can by being sexy. Las estrellas de cine y actores dicen hay que mostrar lo máximo posible para poder ser sexy. In the United States, they have a saying that the advertisers use. En Estados Unidos hay una propaganda que usan los que anuncian It is sex sells. y dice el sexo vende. As I walk through one of your malls, I think that is true here as well. Cuando yo voy y paseo por alguno de los shoppings que tenemos aquí, me doy cuenta de que también aquí es cierto. God specifically tells us how we should dress in 1 Timothy 2, 9 and 10. Dios nos dice claramente cómo tenemos que vestirnos en Primera de Timoteo, capítulo 2. And read that. Primera de Timoteo 2, 9 y 10. En cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. Stars also set the example of obscene talk. También las estrellas Cor- usan mucho el lenguaje obsceno, Coarse joking, sexual immorality, and greed. inmoralidad sexual, tienen un lenguaje grosero, grotesco, y toda esa manera de usar sus palabras. Late night TV shows, the more obscene talk
or the more coarse joking you hear, the higher rating of popularity. Mientras más crudo sea el lenguaje y obsceno, esos programas de televisión que están a la noche tienen más rating. Hosts on TV shows are coming out of closets and saying that alternate lifestyles are acceptable. Muchos presentadores de programas se declaran homosexuales y dicen que esa es una manera alternativa de vivir tal como otra. Well, that's not what God says in His Word to us. Pero eso no es lo que Dios nos dice en su palabra. Ephesians 5, verses 3 through 5, tells it very plainly how God wants us to live. En Efesios 5, 3 al 5 nos dice claramente cómo quiere Dios que vivamos. And then read. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros. Todo lo cual está fuera de lugar, haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. If we participate in any kind of this, it is destruction of God's holy temple. Si nosotros participamos en esto, estamos destruyendo el santo templo de Dios. Don't you know that you yourselves are God's temple and that God's Spirit lives in you? If anyone destroys God's temple, God will destroy him, for God's temple is sacred, and you are that temple. 1 Corinthians 3, 16 and 17. Como ustedes saben, en 1 Corintios 3 nos dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que si nosotros lo destruimos, Dios nos destruirá a nosotros. We must keep our temple pure. Debemos conservar el templo puro. I am, however, thankful for the blood of Christ, which helps me to keep my temple pure, but I have my part to fulfill also. Yo estoy agradecido por la sangre de Cristo que me ayuda a conservar el templo puro, pero también yo tengo que poner de mi parte. I must walk in the light. Debo caminar en la luz. 1 John 1, verse 7 and 9 reads, Primera de Juan 1, 7 y 9 nos dice, si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. what are we going to do? ¿Qué vamos a hacer? Are we going to continue to walk in this present world? ¿Vamos a seguir en el caminar de este mundo cotidiano? Are we going to participate in polluted singing to God without thought or heart? ¿Vamos a participar de nuestro canto contaminándolo sin estar pensando en lo que estamos diciendo o sin poner nuestro corazón en él? Are we going to pray with vain repetition and selfish requests? ¿O vamos a estar orando con repeticiones vanas o pedidos egoístas? Are we going to participate in coarse joking and obscene talk? ¿Vamos a estar diciendo chistes groseros y obscenidades? Are we going to wear immodest clothes? ¿Vamos a estar vistiéndonos en manera modesta? Will we continue to follow the stars or will we follow Jesus? ¿Vamos a seguir a las estrellas de cine o vamos a seguir a Jesús? The choice is yours. La elección es de ustedes. Thank you.